Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más les agradezco que me acompañen y juntos estudiar el mensaje de la palabra. Así que si tienen sus Biblias, les pido que vayamos al libro de Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 8. Leo yo este pasaje de la Reina Valera del 60 que dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oremos. Padre, te damos las gracias en este día por darnos la oportunidad una vez más de venir ante ti, Padre, a estudiar el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has permitido, Padre, conocer a nuestro Señor Jesucristo, poder saber que Él vino a este mundo para darnos salvación y vida eterna. Te pido por aquellos que tal vez aún no han hecho una decisión, no han profesado a Cristo como Señor, que tú, Padre, les lleves en sus corazones a poder, Señor, arrepentirse, a poder, Señor, a buscarte y que tú transformes sus mentes, sus vidas. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, en nuestra iglesia usualmente tenemos 1 o 2 o a veces hasta 3 versículos que memorizamos durante un mes. Y durante este mes que pasó, el mes de mayo, estuvimos memorizando el pasaje de Filipenses 3, 7 y 8. Y considero que este pasaje en mi vida, desde hace muchos años que lo memoricé, ha sido crítico en el momento en el cual tengo que tomar decisiones, en el momento en el cual estoy perdiendo la perspectiva cristiana y cuando me enfoco más en mí o en las cosas del mundo que lo que realmente debo de hacer como cristiano. Por eso es importante estudiar este pasaje. Es posible que lo hemos estudiado anteriormente, pero como dice Pablo, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. La repetición es importante, así que hoy pues vamos a estudiar. El tema es: ¿cuál es la verdadera ganancia en esta vida y la vida eterna? Bueno, en nuestros días existe una gran manera de poder multiplicar nuestros ahorros, nuestro dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos invertir de muchas maneras. No estoy aquí para decirle si usted lo hace o no lo hace. Simplemente se le invita a uno a poder invertir de muchas maneras. Usted lo ha escuchado, lo conoce. Ahora, cuando usted invierte, obviamente mete su dinero en el banco o cualquier tipo de cuenta, pues la motivación por lo que uno lo hace es porque uno quiere ganar, uno no quiere perder. Nadie, obviamente, quiere invertir y no sacar provecho de la inversión que uno está haciendo. Ahora, la pregunta que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de hacernos es: ¿existe alguna manera diferente de invertir en este mundo? Y obviamente que sí. O sea, sí, uno puede invertir en las cosas espirituales, no solamente en las materiales, pero más en las espirituales. Recuerde, aunque tristemente por nuestra naturaleza pecadora que muchas veces nos controla, no podemos ver con claridad ¿verdad?, inversiones espirituales que nosotros, ¿verdad?, podemos hacer. ¿Por qué? Porque nos desviamos, fíjese, ¿de qué? De un premio eterno que Dios nos ha prometido para la otra vida.
Por eso es que como creyentes, como cristianos, debemos de enfocarnos más en trabajar en aquellas cosas que son espirituales, en aquellas cosas que son eternas, y poner a un lado aquellas cosas que nos desvían de nuestro propósito eterno. Ahora, por favor, entiéndame, no estoy diciendo que regale su casa, que regale su carro, que regale sus posesiones. Lo que estoy diciendo es que no debemos de poner como prioridad las cosas materiales si somos creyentes, sino que debemos de confiar en Dios. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, escribió o le dijo a sus discípulos en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán, ¿qué?, añadidas. Y esa es una promesa, y es algo que muchas veces nos cuesta como creyentes enfocarnos, nos cuesta trabajo aceptarlo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo fue un gran comunicador, fue un excelente comunicador. Él usó muchas maneras de enseñar a las personas que lo seguían, a las personas que lo escuchaban. Hubo muchas maneras, ¿verdad?, de enseñar. La más popular que él enseñó fueron las parábolas, pero también usó analogías, símiles, paradojas, entre muchas otras. En Marcos 5:8 nos da una de ellas que es un reto de interpretación. Esa es una paradoja, porque dice así: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Ahora, ¿qué es entonces lo que el Señor Jesucristo nos quiso decir en ese pasaje? Bueno, lo que el Señor Jesucristo nos quiso decir es que a la persona, el individuo, que se centra en sí mismo y pone su vista solamente en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales, va a terminar perdiendo toda su inversión que haga en este mundo. Sea, ¿verdad?, económica, sea intelectual, sea religiosa, de lo que usted haga inversión. Pero fíjese que eso es importante. ¿Por qué? Porque usted sabe, todos sabemos que cuando nos morimos, lo material se queda, ¿qué?, en este mundo. Y lo que, ¿verdad?, realmente cuenta es que es nuestra fe y nuestra confianza que pusimos en el Señor Jesucristo, quien nos dará el premio eterno. Así es que, como le dije yo, cuando el Señor Jesucristo dijo eso, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, el evangelio la hallará, es una paradoja y es una declaración que parece contradecir una verdad bíblica, pero cuando se estudia y se comprende, cuando usted le mete, ¿verdad?, pensamiento, nos revela que una verdad divina que es profunda y es eterna. O sea, Dios nos intentó comunicar por medio de un reto de palabras, ¿verdad?, ciertas verdades. Y a veces tenemos nosotros que simplemente estudiarla. Y eso es lo que nos está diciendo en este pasaje. Ahora, vamos a ver entonces primeramente maneras equivocadas por las que podemos desviarnos de la verdadera doctrina. El apóstol Pablo escribió en este pasaje de Filipenses, primeramente del 1 al 3. Les está diciendo a los hermanos que se encontraban en la iglesia de Filipos, les está diciendo primeramente: gócense en el Señor. No me es molesto el escribiros, repetiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro o es ganancia. Ahora, fíjese lo que les dice en el versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿A quién se está refiriendo en este pasaje? Bueno, se está refiriendo a un grupo de individuos que se habían convertido supuestamente al cristianismo. Eran judíos que habían recibido supuestamente al Señor Jesucristo, pero que a través de sus enseñanzas estaban infiltrándose en iglesias como en Filipenses, como en la iglesia de Galacia y en otras iglesias, y estaban enseñando, ¿verdad?, que sí, había que recibir a Cristo como Señor y Salvador, pero que había que seguir guardando ciertas prácticas
de la ley, por eso se llaman legalistas. Cómo guardar el día sábado, cómo circuncidarse, cómo no comer ciertos alimentos y otras cosas. Por eso, y circuncidarse, o sea, por eso él, ¿verdad?, los llama hasta perros. Recuerden, en aquellos tiempos los animales, los perritos, como hoy, eran animales inmundos y la gente no los tenía en sus casas, eran animales salvajes y estos animales eran despreciables. Por eso Pablo los cataloga a estos, ¿verdad?, individuos como perros, malos obreros, gente que estaba en el evangelio, pero que su propósito no era el de honrar al Señor Jesucristo. Y cuando les dice mutiladores del cuerpo, obviamente los que se circuncidaban. El creyente no necesita circuncidarse. Si quiere hacerlo, no hay ningún problema, pero, ¿verdad?, no es algo que es requerido. Ahora, fíjese lo que les dice en el versículo 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza que en la carne. Entonces, a veces nosotros, cuando buscamos a Dios en las cosas, ya sean filosóficas, espirituales, podemos estar equivocados. Tenemos que tener cuidado, como dije yo, porque son maneras equivocadas de buscar a Dios y nos pueden desviar de la verdadera doctrina. Mire, nadie puede escapar de los engaños que existen en este mundo. El libro de Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Uno puede tomar muchas decisiones y tristemente creer que está uno bien, pero al final las consecuencias son graves. Entonces, donde quiera que uno camina, las falsas enseñanzas nos van a confrontar, van a aparecer. Y el creyente, mis hermanos, tiene, ¿verdad?, que enfrentar con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo todas esas filosofías, todas esas maneras de pensar y cómo es que vamos a vivir o afrontar las verdades espirituales. Mire, vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, dice aquí, existe la filosofía que nos dice, coman y beban y diviértanse porque mañana moriremos. De hecho, el apóstol Pablo lo usó y dijo, como dicen, ¿verdad?, algunos, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, es una filosofía griega. O sea, en cierta manera estos individuos nos dicen, ignoren las pruebas y los problemas de la vida. La vida hay que vivirla, ¿verdad? La vida se disfruta para aquellos que tienen salud, para aquellos que tienen dinero. Así que hay que disfrutar del día de hoy. Hay que sacarle jugo, hay que sacarle provecho. Hagan lo que quieran. Fíjese que ese tipo de filosofía es lo que yo consideraría lo que llamamos libertaje. Dale rienda suelta a tu cuerpo, a tu mente, piensa como quieras, haz lo que quieras. Ahora, esa es una manera equivocada nosotros de dirigirnos en la vida, porque eso nos va a llevar tristemente a cometer errores graves. Ahora, existe otra filosofía que nos dice, disciplínate y contrólate, cuida tu cuerpo y tu mente. O sea, esta filosofía nos dice, no cedas a las lujurias y pasiones de esta vida. No abuses de la mente y el cuerpo. Vive lo más que puedas y contribuye al máximo viviendo una vida disciplinada y controlada. Ahora, eso es lo que llamaremos nosotros la moralidad. La moralidad es mucho mejor, la moralidad, créanme, es mucho mejor que el libertinaje. Pero el problema, ¿verdad?, con la moralidad es que esta filosofía está basada en la justicia propia y no en la justicia de Dios. El apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando él sigue en este libro mismo, dice, y no ser hallado en mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios. ¿Por qué? Porque cuando somos moralistas nos enfocamos, ¿verdad?, sí, en no robar, en no hacer esto, pero nos olvidamos del propósito de Dios, que va más allá de la moralidad, el ser espiritual.
Y hay muchos lugares, hay países, hay lugares donde la moralidad se practica y está bien. Pero como le digo, tristemente su fin, ¿verdad? No es honrar y glorificar a Dios. Es portarnos bien para el bien común, para que nuestra comunidad, ¿verdad? No tenga problemas, pero en realidad no va a buscar honrar a Dios. Existe otra filosofía que dice, la religión es la respuesta tanto para esta vida como para la otra vida. Ahora, esta está más cercana de Dios, pero fíjese lo que nos puede decir. Únete a una religión, participa de sus rituales, adopta sus creencias, vive lo mejor que puedas. Esto te dará una imagen sólida de ti mismo y la confianza de que Dios te aceptará. Simplemente sé lo mejor que puedas. Dios aceptará las cosas buenas que tú puedas hacer. Eso es lo que llamamos, ¿verdad?, el ser religioso. Ahora, fíjese que eso también es un problema. Hay mucha gente que es religioso. Y tenemos que tener cuidado porque aún los creyentes podemos vivir en religiosidad y engañarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice de los versículos 4 al 6. Dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero Pablo no se confiaba en esas cosas. Él sabía que todo eso lo hizo, ¿verdad? Porque quería quedar bien con los religiosos, antes de que él fuera creyente, los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes. Por eso él dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todavía no vamos a entrar ahí. Pero fíjese que ese es el problema, pues, entonces, con la religiosidad. La religiosidad es parecida a la moralidad. Vamos a hacer estas cosas y haciendo estas cosas, Dios nos va a premiar, Dios nos va a, ¿verdad?, a dar el cielo. Y usted no va a ganar el cielo por ser religioso. Usted no va a ganar el cielo por ser bondadoso, por ser bueno, que no es malo. Usted va a ir al cielo cuando usted confía en que Cristo Jesús vino a este mundo, que Cristo Jesús vivió, que ministró, que murió en la cruz del Calvario, que Cristo resucitó, que está sentado a la diestra del Padre y que nos ha dado salvación y vida eterna. Eso es, ¿verdad?, la manera en que uno es salvo, no por ser bueno, sino reconocer mi maldad delante de Dios y aceptar, ¿verdad?, que en mí hay pecado y que solamente Cristo, la preciosa sangre de Cristo Jesús puede limpiarme y lavarme de toda maldad. Eso es, ¿verdad?, lo que Pablo reconoció cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, cuando iba camino rumbo a Damasco. Así es que recuerde, pues, hay muchas falsas enseñanzas que pueden engañarnos, pueden darnos una motivación equivocada, como Pablo lo dice ahí. Él tenía todas estas cosas, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, perseguidor de la iglesia. O sea, todas esas cosas él las consideraba como algo de ganancia, pero él obviamente sabía que eso no lo podía, ¿verdad?, justificar delante de Dios. Ahora, con esto en mente vamos al segundo punto. Entonces, dice que el segundo punto es poniendo como pérdida lo que se interpone entre Jesucristo y yo. Repito, poniendo como pérdida lo que se interpone entre Jesucristo y yo. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así es que vamos a enfocarnos en esto. Dice pues entonces
que Pablo, mis hermanos, llegó a reconocer en su vida que no hay nada más grandioso, sublime, que tener una relación con el Señor Jesucristo a través de la fe. Y que uno voluntariamente, ¿verdad?, pone toda su herencia religiosa como nada. ¿Para qué? Para tener una relación basada por medio del amor de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Pablo aprendió, mis hermanos, a amar a Jesucristo por encima de todo aquello que le daba valor en este mundo. Hasta el punto, dice él, y lo he puesto por basura. Un punto de vista, mis hermanos, más fuerte, ¿verdad? Esta palabra, créame, puede ser traducida como excremento. Entonces, él dice, si no solamente como algo que nadie quiere basura, pero dice, si hay algo más despreciable, pues es como verlo como esas cosas, para mí, verlos como excremento. Ahora, ahí es donde nosotros nos debemos hacer la pregunta. Fíjese que ahora para nosotros, para cada uno de nosotros como creyentes, ¿qué es aquello que usted ahora valora en la vida? Por ejemplo, ¿valora la misma vida? ¿Valora usted más la familia, el esposo, la esposa, los hijos, los nietos? ¿Valora usted el dinero o las posesiones materiales? ¿Valoramos más la salud, los amigos, el deporte, el trabajo, nuestros teléfonos, la computadora, la tablet? ¿Valoramos la naturaleza? O sea, cada individuo tiene algo que valora. Y ahí es donde usted tiene que hacerse esa pregunta. ¿Vale la pena poner nuestro esfuerzo en aquello, verdad, que es pasajero y que no tiene un valor eterno? Y quiero enfocarme en 4 cosas que yo considero que son importantes. Fíjese, antes de que nosotros tomemos ciertas decisiones, tenemos que poner este pasaje en práctica. ¿Qué cosas, fíjese, podemos llegar a considerar como más importantes que Jesucristo? O sea, tiene que haber un balance. Mire, nuestro balance entre Dios y la familia. Dios no dice que nos olvidemos de nuestra familia, no. Pero cuando nosotros ponemos a la familia por encima de Dios, hay algo ahí grave. Y créanmelo, mire, cuando el Señor Jesucristo estaba ministrando, dice que un día se aparecieron, en los evangelios, se aparecieron su madre y sus hermanos. Y una mujer le dijo, he ahí, ¿verdad? Tu madre y tus hermanos te buscan. Ahora, el Señor Jesucristo no salió, sí, voy a verlos, espérenme. Fíjese que el Señor Jesucristo entendió ahí un mensaje que quería darle a la mujer y quería darle a la multitud y a nosotros. Él les dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Ahora, él no despreció a su madre y no despreció a sus hermanos, pero fíjese que cuando usted viene al Señor Jesucristo, cuando usted recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, usted tiene una nueva familia, una familia espiritual. Eso no lo dice en el libro de Efesios 2:20. Dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos miembros de la familia de Dios. Y usted ahora, como creyente, tiene, ¿verdad?, una familia en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tristemente, si muchos de nuestros mismos hermanos o de nuestros padres y nuestras familias, primos, etcétera, tíos, no quieren recibir a Cristo, tristemente, al morir, si ellos no tuvieron a Cristo como Señor y Salvador, van a perderse eternamente. Esa es una realidad. No nos gusta aceptarlo, pero créamelo, eso es una realidad. Otra cosa que debemos de entender, ¿verdad? Cuando dice, cuantas cosas harán para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, es que nuestro balance entre Dios y el dinero y las posesiones. Esa es otra cosa que se puede interponer entre nosotros. Nosotros, como creyentes, ¿verdad?, debemos de aprender a tener contentamiento. Ahora, yo no estoy diciendo que debemos de vivir en miseria, que no debemos, ¿verdad?,
tener una casa o no, o tener un carro, etcétera. Pero lo que estoy diciendo es que nosotros, nuestro énfasis, hermanos, no está, ¿verdad?, en el dinero y en las posesiones materiales. ¿Por qué? Porque eso es temporal, como le dije yo, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que os será añadido. Ahora, a veces pasamos por dificultades económicas, a veces somos probados, y ¿sabe qué? Ahí donde nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé discernimiento, sabiduría, para poder nosotros, ¿verdad?, aprender a vivir en contentamiento con lo que Dios nos da. Muchas veces cuando nosotros estamos creando a hijos pequeños, pasamos por dificultades. Hay más gastos, hay que comprarle a los hijos los alimentos, la ropa, útiles escolares, etcétera, etcétera. Y nos cuesta trabajo. Pero recuerde, ¿verdad? Dios nos promete que Él va a darnos sustento. Y ahí es donde el creyente tiene que aprender que a veces tiene que sacrificar las cosas materiales. Otra cosa que también tenemos que tener cuidado o considerarla como pérdida es nuestro balance, ¿verdad?, entre Dios y el trabajo. ¿Por qué? Porque también, todo mundo tiene que trabajar. Yo no estoy diciendo que no trabajemos. Todo mundo tiene que tener un trabajo. Todo mundo tiene que considerar su trabajo. Pero ¿sabe qué? De la misma manera, tenemos que aprender, ¿verdad?, a poner a nuestro trabajo, ponerle un límite. Dios quiere que seamos buenos trabajadores, pero muchas veces nosotros, ¿verdad?, no, le damos más énfasis a nuestro trabajo y abandonamos el relacionarnos con los hermanos en la iglesia por hacer unas cuantas horas extras, por tener un poco más de dinero. Y déjeme decirle, muchas veces nosotros no tenemos, hermanos, tanta necesidad. Y si tenemos necesidad, le voy a ser sincero, es porque no hemos sabido cómo administrar nuestras posesiones. Y cuando nuestra competencia por Dios por medio del trabajo se vuelve algo, una carga, tenemos que considerar y preguntarnos cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No estoy diciendo que usted sea un haragán. No estoy diciendo que usted viva, ¿verdad?, de la caridad de otros. Lo que estoy diciendo es, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, en que nuestro trabajo no se vuelva una prioridad y esté por encima de Dios. Otra, mis hermanos, es nuestro balance entre Dios y ¿qué? Y el entretenimiento. Cuando digo el balance entre Dios y el entretenimiento vivimos en una época en la cual hay mucho entretenimiento. Tenemos la televisión, tenemos muchos canales, tenemos nuestros teléfonos, tenemos nuestras tablets y podemos salir a lugares. Hoy, hermano, el entretenimiento es considerado como algo también importante. Ahora, ¿estoy yo diciendo que está mal el entretenerse? No. Pero recuerde, de la misma manera, cuando nuestro enfoque se vuelve en el entretenimiento, en que cada semana tengo que salir a hacer hiking, cada semana tengo que salir a hacer esto, aquello, y por causa de eso estoy sacrificando mi relación con Cristo, no he aprendido que, ¿verdad?, no hemos estimado esas cosas como pérdida por amor de Cristo. No estoy diciendo, ¿verdad?, que usted obviamente no se siente y no se entretenga en algo. Todos lo hacemos. Pero como le dije, que eso no se vuelva nuestro entretenimiento, no se vuelva una prioridad en nuestras vidas y dejemos nuestra relación con Dios a un lado. Y puedo seguir hablando de muchas cosas. El creyente, mis hermanos, ha sido llamado. Fíjese que el apóstol Pablo lo dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Para el apóstol Pablo, mis hermanos, esas cosas que él consideraba excelentes del versículo 4 al 6,
que para él eran verdad, le daban valor, le hacían sentir bien. Todas esas cosas, mis hermanos, para él obviamente, pues no, ¿verdad? Las consideraba como algo de valor eterno. Las había obtenido, pero las había sacrificado, las hacía a un lado, y ahora, ¿verdad? Por amor al Señor Jesucristo, lo había perdido todo eso. Lo había puesto, como dice él, por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Y eso es algo que usted y yo debemos de considerar. Como le dije, por favor, no es que usted debe de vivir, ¿verdad?, una vida amargada. No es que usted debe vivir una vida metido en la iglesia. Usted debe vivir una vida, ¿verdad?, en la cual no disfruta de las cosas que Dios nos da. No se trata de eso. Se trata de tener un balance. En esta vida todo tiene que tener un balance. Y cuando nosotros no tenemos un balance, tanto de las cosas físicas como las cosas espirituales, algo va a controlar, y todo eso, mis hermanos, no nos va a impedir tener una relación con Dios como es debido. En conclusión, la pregunta ¿es alguna vez de beneficio el perder algo? Claro que sí. Algunas veces es necesario perder para poder encontrar algo mejor. Jesús lo dijo: el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Eso es lo que se llama una hipérbole, una figura literaria que significa la exageración de una idea para dar más énfasis a la idea de que uno quiere presentar. O sea, la explicación, como lo dije antes, el querer aferrarse a esta vida es inútil. ¿Por qué? Porque todos nosotros vamos a morir. Pero aquel que está dispuesto a sufrir por Jesús hasta la muerte tendrá una gran recompensa, que es la vida eterna. Muchos dirían que el tiempo que Pablo pasó en la prisión fue un tiempo perdido. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque algunas de las doctrinas más profundas que Pablo escribió en sus cartas vienen del tiempo que Pablo estuvo en la cárcel. Él escribió lo que se llaman, ¿qué?, las cartas carcelarias: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón y una parte de la segunda carta de Timoteo. Y él, mis hermanos, en vez de haberse estado, ¿verdad?, lamentándose, él mandó esas cartas mientras estaba preso para apoyar a las iglesias, para decirles, ¿verdad?, que no importaba qué circunstancias a veces nos vamos a encontrar, sea enfermedad, sea que no estamos con trabajo. Todas esas cosas debemos de aplicarlas en Cristo Jesús, y que en Cristo Jesús, mis hermanos, vamos nosotros, ¿verdad?, a poder tener una actitud de gozo, de agradecimiento. Un teólogo dijo lo siguiente: no es necio aquel quien, sabiendo que solamente Jesucristo tiene valor eterno y que pone todas sus esperanzas en él, y no en lo que es temporal y perecedero, que es de este mundo. Con eso en mente vamos a orar. Padre, ayúdanos pues, Padre, a enfocarnos en que a veces necesitamos, Señor, sacrificarnos, necesitamos perder ciertas cosas que nosotros consideramos como ganancias. Pueden ser ciertas actitudes, pueden ser, Señor, posesiones, relaciones. Señor, ayúdanos a ponerte a ti como una prioridad en nuestras vidas. Te amamos, te honramos, te agradecemos por todo esto. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más les agradezco por haberme escuchado. Hasta la próxima.